Hola de nuevo, ¿qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Vamos a continuar con lo último ya que nos queda de Kant, ¿vale? Y le vamos a dar ya prácticamente por terminado. Eh, Vamos con esta clase de Historia de la Filosofía del viernes 27 de marzo. Nos habíamos quedado en las formulaciones del imperativo categórico que nos permiten decir cuando una acción es buena, cuando nuestra voluntad se convierte en buena y cuando es mala, ¿no? Habíamos visto primero esto en relación a la ética deontológica de Kant, del deber, que una acción es buena cuando se obra conforme al deber y también por deber, no por otro motivo diferente al deber, ¿os acordáis? Y habíamos empezado a ver las formulaciones del imperativo categórico. La primera que vimos, obra según aquella máxima que puedas querer que se convierta al mismo tiempo en ley universal. Si yo actúo de tal forma que quiero que mi máxima se convierta en ley universal, también, recordad, estoy obrando conforme al deber y por deber. La segunda formulación es un poco, viene a completar la primera, simplemente añadiendo en vez de ley universal en la primera vendría a ser desde el ámbito moral, que todos moralmente actuásemos de determinada manera, es ley universal de la naturaleza, ¿vale? Es decir, viene a ser algo así como que irremediablemente tiene que ser así, de esa manera, y que todo y que todo el mundo desde un punto de vista objetivo considerase una acción como buena o como mala. Viene a completar, ¿vale? Esto sencillamente quedaos con la segunda formulación, solo añadid lo de la naturaleza, ¿vale? No vamos a profundizar más para aligerar un poco esto y ya el próximo día empezamos, ya os digo, con Marx. Y la tercera y la última, vamos a quedarnos también con esta, que es importante y ponemos el ejemplo que estuvimos poniendo ayer. Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Es decir, que cuando actuemos que cuando realicemos una acción que pueda ser juzgada desde un punto de vista moral, tenemos que tratar, para que esa acción sea buena, tenemos que tratar a los seres humanos que están implicados en esa acción que he decidido llevar a cabo como un fin en sí mismos y no como un medio para conseguir otra cosa. De la misma manera, si uso al ser humano como un fin y no, si uso al ser humano como un fin y no como un medio, ¿verdad? Estoy actuando de tal manera que quiero que mi máxima se convierta en ley universal y estoy obrando conforme al deber y por deber también, ¿vale? Es decir, vamos a poner otra vez el ejemplo, el de ayudar a una persona a cruzar el paso de cebra, ¿no? Si yo a una persona le ayudo, veo a una persona que necesita ayuda para cruzar el paso de cebra, me acerco y le ayudo a cruzar el paso de cebra porque sé que luego me va a dar una recompensa económica o lo que sea, me va a dar un billetito de 20 euros por haberle ayudado, estaría obrando conforme al deber, pero no por deber, sino por un motivo distinto al deber, que según Kant en este caso sería, pues eso, pues el dinero, ¿no? Tampoco estaría obrando de tal manera que en la que quiera que mi máxima, es decir, decidir ayudar a esa persona para obtener una recompensa, no puedo querer que eso se convierta en ley universal, ni en ley universal de la naturaleza, es decir, que todo funcionase así, ya que tampoco quiero que actúen así conmigo, ¿vale? No puedo querer que todo el mundo actúe así con todas las personas. Y a su vez, tampoco sería moral porque a esa persona a la que le estoy ayudando a cruzar, la estoy tratando como un medio para obtener un fin diferente
a la persona en sí misma. Es decir, estoy tratando a esa persona como un medio para obtener un fin, que en este caso sería el dinero. Por lo tanto, esa acción tampoco sería considerada buena desde un punto de vista moral, ¿vale? Si yo, por ejemplo, a esa persona le ayudo a cruzar la calle porque debo hacerlo, ¿vale? Esa acción sería buena desde un punto de vista moral, porque estoy obrando conforme al deber, es decir, le ayudo a cruzar la calle, y también por deber, es decir, porque eso es lo que debo hacer, eso es lo que tengo que hacer, ¿no? También estoy obrando de tal forma que mi máxima, ayudar a esa persona porque debo ayudarla, se convierta en ley universal. Me gustaría que todo el mundo actuase de esa manera, o incluso que todo el mundo actuase de esa manera conmigo, ¿no? Por lo tanto, también ley universal de la naturaleza. Y también a esa persona la estoy tratando como un fin en sí mismo, porque debo ayudarla porque es mi deber, porque tengo que hacerlo, no para conseguir otra cosa, no es ningún medio para obtener otro fin, sino que estoy tratando a esa persona como un fin en sí mismo. Cuando trato a esa persona como un fin en sí mismo, entonces esa acción se considera buena desde un punto de vista moral. Mi voluntad se convierte en buena. Entonces, ¿no? Vale, estas serían las tres formulaciones del imperativo categórico de Kant, que sería un poco esa estructura que todos tenemos cuando elaboramos, cuando hacemos un juicio moral, ¿no? Esta es un poco la máquina que tenemos todos a la hora de juzgar una acción como buena o como mala. Si cuando observamos una acción moral pasa por esa estructura en forma del imperativo categórico y cumple con todos los requisitos y con el requisito del deber, por deber, entonces estaré actuando bien desde un punto de vista moral. Es decir, la voluntad, mi voluntad, se estaría convirtiendo desde un punto de vista moral en algo absolutamente bueno. ¿Vale? Esto sería un poco, pues bueno, la ética de Kant. Si os preguntan en el examen, explica la ética en un autor de la edad moderna y os queréis ir por Kant, pues os vais directamente aquí. Un poco de introducción, como deberíais incluir una pequeña introducción como que es la ética una consecuencia también de su teoría del conocimiento, ya que en los dos habla de la estructura que tenemos, en la teoría del conocimiento, de la estructura que tenemos a la hora de conocer la realidad y cómo modificamos la realidad, y desde el punto de vista de la ética, la estructura que tenemos a la hora de juzgar las acciones morales. Y como todos tenemos la misma estructura del conocimiento, todos estructuramos la realidad de la misma manera, todos conocemos la realidad de la misma manera, aunque la modifiquemos, ahí reside la universalidad en el conocimiento científico. Pues de la misma manera habría universalidad en la ética porque todos tenemos la misma estructura a la hora de juzgar las acciones morales. Bien. Bueno, alguna duda me la comentáis y tratamos de resolverla en el siguiente vídeo o lo que sea, ¿vale? Eh, los Vamos a ver ahora, por último, ya lo que sería lo último de la formaría parte de la ética de Kant, ¿vale? Habíamos visto que Kant había puesto los límites al conocimiento, porque recordad que Kant, según Kant, el conocimiento empieza en los sentidos, pero no termina en los sentidos, sino que termina en el entendimiento y en la forma en la cual estructuramos nosotros todos esos datos que nos llegan a través de los sentidos. Pero para que haya conocimiento científico es necesario, es condición sine qua non, recibir información de los sentidos, porque sin esa información el entendimiento no puede trabajar para poder pensar sobre aquello que ha percibido previamente. Es decir, sobre los conceptos que no son perceptibles, que no se pueden percibir a través de los sentidos, no puede trabajar el entendimiento, por lo tanto, no hay conocimiento científico. Entonces, por eso, fuera del conocimiento científico, de lo que en Kant se llama la razón teórica o
en su libro lo llama también la razón pura, pues quedaría fuera todo el ámbito de la metafísica. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio de la metafísica es algo que no se puede percibir a través de los sentidos. Como lo que estudia la metafísica, por ejemplo, el concepto de Dios, no se puede percibir a través de los sentidos, no podemos, no entraría dentro del conocimiento. Por lo tanto, la metafísica no está dentro del conocimiento, no está dentro de la razón teórica, sino que Kant lo pone como una especie de postulados o conclusiones que serían necesarias dentro de la razón práctica. Es decir, según hemos visto la ética de Kant, añade al final como una especie de postulados lo que sería la metafísica y el objeto de estudio de la metafísica. Es decir, para que tenga sentido la ética de Kant, para que su ética tenga sentido, necesita añadir estos postulados de la razón práctica, es decir, lo que estudia a través de la metafísica, para hacer que la ética quede más completa, ¿vale? Lo añade como una especie, no es exactamente así, pero como una especie de conclusión, como una especie de necesidad para que su ética quede ya redondeada y quede ya bien, bien formada y tenga sentido, ¿no? Entonces estamos ya en la parte final de la ética, que son los postulados de la razón práctica, que es donde añade el papel que le queda a la metafísica y cómo puede ser tratada, etcétera, ¿no? Se admiten en la razón, los postulados de la razón práctica, se admiten en la razón práctica ya que son la condición de posibilidad de la ley moral y del bien. Es necesario, entonces, por ejemplo, para que realmente exista el bien, que se dé, el ser humano sea libre, es decir, es necesario que el ser humano sea libre para que una acción pueda ser considerada como buena. Esto nos recuerda un poco a cuando estuvimos viendo la ética de San Agustín y el libre albedrío, ¿verdad? Luego sería necesario también la inmortalidad del alma para, ya vamos a ver luego por qué, y la existencia de Dios. No se pueden tratar estos problemas desde un punto de vista del conocimiento, pero sí desde el punto de vista de la ética, sí desde el punto de vista de la razón práctica, ¿no? Fijaos la conclusión, ¿no? La metafísica no es posible como ciencia, pero sí como un postulado de la ética. Dentro de la ética añadimos el papel que juega la metafísica, ya que no forma parte del conocimiento, pues sí juega un papel fundamental para acabar de justificar la ley moral y el bien, ¿vale? Entonces, estos tres postulados son la libertad. La libertad del ser humano, tened en cuenta, no forma parte del conocimiento, porque la libertad no es algo que se vea ni que se toque, no forma parte de los sentidos. Entonces está dentro de la ética. Y sería necesario que el ser humano fuese libre, ya que si el ser humano no es libre, no podemos preguntarnos, no podríamos valorar la bondad o la maldad de las acciones que realiza un ser humano. Ya os digo, esto nos recuerda un poco a la ética de San Agustín, donde trata la cuestión del libre albedrío, y lo de la cuestión del libre albedrío en San Agustín, recordad que era también una condición necesaria. Dios nos había creado con libre albedrío para que tuviésemos comportamiento moral y para así luego ser juzgados, ¿no? Entonces, es necesario, primer postulado de la razón práctica, es necesario que el ser humano necesariamente sea libre. Tenemos que ser libres porque si no, no hay acción moral que valga. Si no, nuestra voluntad no podría ser ni buena ni mala. Por lo tanto, es necesario que el ser humano sea libre, ¿no? Segundo, la inmortalidad del alma. Es decir, pone también como condición necesaria para todo el sistema de su ética también que el alma del ser humano sea inmortal.
Y os explico por qué. Para Kant sería necesario que el alma del ser humano sea inmortal, porque si no es así, imaginaos que vivimos esta vida y después ya no hay más, es decir, morimos y ya no hay más, y el alma o lo que sea, como queráis llamarlo, muere con el cuerpo, entonces diría Kant que eso sería muy injusto porque se da o se puede dar la circunstancia de que el ser humano pueda, un ser humano pueda actuar, la voluntad de un ser humano sea mala, actúe desde un punto de vista moral, actúe mal durante toda su vida y además, por actuar mal, no, incluso esa persona puede llegar a ser feliz. Y también se puede dar la circunstancia de que una persona buena que actúe desde estos principios del imperativo categórico, actúe desde un punto de vista moral bien y, sin embargo, durante su vida, aunque sea una persona buena, no sea feliz. Por lo tanto, dice Kant que sería necesario la inmortalidad del alma, ya que sería la recompensa de poder encontrar la felicidad en otra vida. Si una persona se comporta bien desde un punto de vista moral, sería injusto que no fuese feliz en esta vida, por lo tanto, sería necesario que el alma sea inmortal para, por lo menos, habiéndose portado bien, asegurarse la felicidad en otra vida, ¿no? Leo. La inmortalidad del alma. Posibilidad de encontrar la recompensa de la felicidad en otra vida, porque en esta vida no nos está asegurarnos comportarnos bien, no está asegurado comportarnos bien y ser feliz. El malo puede ser feliz y el bueno puede ser infeliz. Se necesitaría la inmortalidad del alma para que en un alarde de justicia el ser humano que se comporte bien pueda ser feliz, ¿no? Sería un poco otra de las conclusiones a las que llega Kant sobre la inmortalidad del alma. Y Dios, la existencia de Dios. Dios tendría que existir también. No lo demuestra, como podemos comprobar desde un punto de vista del conocimiento, sino que lo hace como una especie, como un postulado de la ética, ¿no? Seguimos con lo mismo. Dios como juez supremo que otorgaría el premio o el castigo en otra vida, ya que en esta alguien puede ser malo y feliz o bueno o infeliz. Es decir, para asegurarnos a través de la inmortalidad del alma que si nos hemos portado bien en esta vida podemos ser felices, necesitaríamos que exista una especie de juez supremo que que nos diga si hemos sido buenos en esta vida y nos asegure la felicidad luego en la vida eterna, ¿no? No entraría esto dentro de este postulado dentro de la ética cristiana, ya que según Kant no tendríamos que obrar en base a obtener la felicidad. Es decir, nuestras acciones no tienen que estar dirigidas a obrar bien para obtener la felicidad en otra vida, porque eso no, esa acción, recordad, según Kant, no sería buena desde un punto de vista moral, se obraría conforme al deber, pero no por deber. ¿Vale? Entonces deberíamos obrar bien bajo esos enunciados que defiende Kant en el imperativo categórico y en su ética deontológica, deberíamos obrar de esa manera para luego obtener y así luego obtendríamos una recompensa en la vida eterna, ¿no? Pero no debemos actuar bien para eso, porque si no ya dejaríamos de estar actuando bien, ¿no? Es decir, no es igual que la ética cristiana. ¿Vale? Un poco eso a modo de aclaración. Por lo tanto, la metafísica no es posible como ciencia, pero sí como un postulado de la ética de la razón práctica. ¿Bien? Bueno, pues más o menos esto sería todo lo que hemos visto del pensamiento de Kant. Espero que más o menos quede medianamente claro. Yo creo que sí, porque bueno, Kant, sí es verdad, eh,
os colgaré los textos, aunque ya lo tenéis en el tema. Y sí es verdad que, bueno, leer a Kant a veces es un poco denso, no es fácil, pero bueno, teniendo en cuenta ya un poco todo esto que hemos visto y, bueno, conociendo a Kant como le conocemos a través de los apuntes y un poco estas explicaciones, yo creo que sí se puede entender perfectamente los textos de Kant. Los textos de Kant tratan fundamentalmente, os lo colgaré, es el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, es decir, trata fundamentalmente la cuestión del conocimiento. ¿Vale? No va a caer un texto sobre la ética de Kant, va a caer un texto fundamentalmente eh, sobre la teoría del conocimiento. Bueno, pues nada, chicos y chicas, otra lección más de historia de la filosofía aquí desde las trincheras. Y cualquier duda, comentádmela por favor a través de Classroom y trataremos de solucionarla, ¿de acuerdo? Muchas gracias de nuevo por estar ahí y, como siempre, agradezco vuestro esfuerzo. Os mando y nos vemos pronto.